¿Qué pensarías si descubrieras que tu iglesia no te ha revelado toda la verdad acerca del bautismo? Y si durante toda tu vida espiritual te hubieras visto privado de secretos poderosos que podrían transformar por completo tu comunión con Dios? Es posible que durante siglos hayamos sido manipulados por interpretaciones humanas, mientras las verdades profundas de la Biblia permanecían ocultas a nuestros ojos. Hoy, millones de cristianos creen conocer el significado del bautismo, sin sospechar que existen 3 secretos bíblicos que pueden cambiar su manera de vivir la fe. Secretos que las grandes instituciones religiosas ocultan, ya sea por desconocimiento o conveniencia, dejando a miles sumidos en la confusión espiritual. Desde hace siglos, la práctica del bautismo encierra misterios que la mayoría desconoce. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Juan el Bautista surgió de repente en el desierto, predicando el arrepentimiento? ¿Su bautismo fue una innovación, o acaso recuperaba una práctica aún más antigua y profunda? ¿Y por qué Jesucristo, siendo perfecto y sin pecado, insistió en ser bautizado como cualquier pecador? Estas preguntas abren un camino de revelaciones que no puedes ignorar. ¿Será el bautismo una mera tradición simbólica, o existe detrás de este acto un poder espiritual capaz de afectar nuestra eternidad? En este video exploraremos respuestas que desafiarán tus creencias tradicionales. Vamos a desenterrar secretos escondidos en las Escrituras, confrontar dogmas establecidos y revelar la verdadera intención de Dios al instituir el bautismo. A medida que avances, descubrirás que tu vida espiritual podría estar en juego si ignoras estas verdades. No se trata solo de rituales externos o costumbres religiosas, sino de una conexión viva y profunda con el Creador. Permanece hasta el final, porque lo que aprenderás puede transformar tu relación con Dios de manera irreversible y abrir una nueva etapa en tu caminar de fe. El bautismo tiene raíces mucho más profundas de lo que nos han enseñado. Desde los primeros tiempos del pueblo de Israel, el agua fue un símbolo sagrado de purificación y restauración. Incluso antes de Juan el Bautista, los judíos ya practicaban diversos rituales de limpieza, como el mikvé, un baño ceremonial que significaba una renovación espiritual y el restablecimiento de la comunión con Dios. El Antiguo Testamento ofrece múltiples ejemplos de estas prácticas, como en Levítico 8:6, donde Moisés purifica a Aarón y a sus hijos antes de consagrarlos como sacerdotes. Sin embargo, ¿eran estos ritos simplemente costumbres religiosas o ya anunciaban una verdad mayor que solo sería plenamente revelada con Jesucristo? Para los judíos, la pureza no era un detalle menor, era un mandamiento sagrado. La ley mosaica exigía que cualquiera que entrara en contacto con algo impuro, como un cadáver o ciertos alimentos, se sometiera a un ritual de purificación con agua. Más que un acto externo, estos rituales simbolizaban la necesidad de santidad y separación de todo lo que contaminara el alma. En Números 19, incluso las cenizas de la vaca roja se mezclaban con agua para este fin. Estos rituales nos enseñan que la santificación siempre implicó más que un lavado físico. Era un recordatorio constante de la necesidad de estar limpios ante Dios. El mikvé no era simplemente un baño, sino un acto de fe, una declaración pública de que el individuo deseaba dejar atrás su antigua vida y entrar en la comunidad del pueblo de Dios. Aquellos que se convertían al judaísmo, por ejemplo, debían pasar por este baño ritual como un símbolo de su renacimiento espiritual. Este acto prefigura directamente el significado profundo que tendría el bautismo cristiano siglos después. La gran diferencia entre el mikvé y el bautismo de Juan el Bautista es clave para entender el impacto de su mensaje. Mientras los baños rituales judíos eran repetidos múltiples veces a lo largo de la vida, el bautismo predicado por Juan era único y definitivo. No se trataba solo de purificarse, sino de un verdadero arrepentimiento y un cambio de vida. Este enfoque radical causó conmoción entre los judíos, quienes vieron en Juan una voz profética que iba más allá de la tradición,
apuntando al verdadero estado del corazón humano y no solo a la pureza externa. El Antiguo Testamento ya anticipaba que la auténtica purificación no vendría simplemente del agua, sino de una transformación espiritual. En Ezequiel 36, 25, 26, Dios promete: «Os rociaré con agua limpia y seréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas y os daré un corazón nuevo». Este anuncio mostraba que lo importante no era solo la limpieza física, sino la renovación interior. Juan el Bautista vino a cumplir esta promesa, preparando los corazones para el Mesías, quien establecería una alianza basada en la fe viva, no en ritos externos. Dios a menudo utilizó el agua como símbolo de nuevos comienzos. En el diluvio, purificó la tierra y concedió a Noé un reinicio para la humanidad. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, experimentaron una especie de bautismo colectivo, dejando atrás la esclavitud egipcia para caminar hacia la promesa divina. Estos episodios, descritos en Génesis 6 y Éxodo 14, eran sombras proféticas del bautismo cristiano. No simples limpiezas externas, sino actos que marcan la muerte de la vida vieja y el nacimiento de una nueva relación con Dios. La gran pregunta que surge es si los judíos entendieron el verdadero propósito de estos rituales de purificación. Mientras muchos, como fariseos y saduceos, los practicaban por tradición sin experimentar una transformación real, otros, como Juan el Bautista y sus discípulos, comprendieron que se acercaba un tiempo de renovación espiritual profunda. La diferencia estaba en la fe sincera. Quienes buscaban a Dios de corazón, como David en el Salmo 51:7, anhelaban una limpieza interior que solo el Señor podía otorgar. Así podemos ver que el bautismo cristiano no surgió de la nada. Dios lo fue revelando progresivamente a través de símbolos y rituales como el mikvé, la purificación de los sacerdotes y los actos proféticos con agua. Pero cuando Juan apareció en el desierto, no estaba simplemente replicando tradiciones antiguas. Su mensaje anunciaba una revolución espiritual, un bautismo que no solo limpiaba externamente, sino que requería un corazón arrepentido, listo para recibir al Mesías prometido. Esta diferencia es fundamental para entender por qué el bautismo de Juan impactó tanto. Si los judíos ya practicaban baños rituales desde hacía siglos, ¿qué hacía que el bautismo de Juan fuera tan especial? La respuesta está en la dimensión espiritual de su mensaje. Juan no ofrecía una repetición de lo antiguo. Estaba preparando el camino para algo completamente nuevo, un llamado urgente al arrepentimiento y a la transformación profunda del alma ante la inminente llegada del reino de Dios. Juan el Bautista no era un predicador común. Su ministerio rompía con las estructuras religiosas establecidas. No predicaba en sinagogas ni buscaba aprobación de los líderes religiosos. Apareció en el desierto, vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, como nos relata Mateo 3:4. El desierto, escenario de encuentros decisivos con Dios en la Biblia, simbolizaba la necesidad de una transformación genuina lejos de las estructuras humanas. Allí, Juan invitaba al arrepentimiento verdadero, preparando a las personas para recibir a Jesucristo. Muchos judíos conocían los rituales de inmersión como parte de su tradición, pero el bautismo de Juan era distinto. Él no solo hablaba de limpiar el exterior, clamaba por un cambio radical en el corazón. Su llamado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2 no era una repetición vacía, sino una urgencia por entrar en una nueva dimensión espiritual. Su bautismo era un acto de ruptura con la religiosidad superficial y de apertura a una fe verdadera y transformadora. La gran sorpresa llega cuando el mismo Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado. Mateo 3:13-15. Si el bautismo de Juan era para pecadores arrepentidos, ¿por qué Jesús, quien no tenía pecado, necesitaba bautizarse? Juan también se asombró y trató de resistirse. Sin embargo, Jesús le respondió que era necesario cumplir toda justicia.
Su bautismo no era por necesidad de arrepentimiento, sino un acto de identificación con la humanidad caída, un anticipo del sacrificio que llevaría sobre sí mismo para redimirnos a todos. Cuando Jesús fue bautizado, sucedió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como una paloma, y se oyó una voz del cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:16-17. Este momento reveló de forma clara la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en un mismo evento. Además, marcó el inicio público del ministerio de Jesús, quien estaba siendo ungido para llevar a cabo su misión redentora, cargando sobre sí los pecados de la humanidad, como había profetizado Isaías 53. El bautismo de Juan también sirvió para confrontar la hipocresía religiosa de su época. Fariseos y saduceos se acercaban al desierto, pero no con un corazón arrepentido, sino más bien para observar y juzgar. Juan los reprendió duramente, llamándolos raza de víboras, Mateo 3:7-8, y advirtiéndoles que no bastaba con la apariencia externa o el linaje de Abraham. Dios buscaba corazones transformados, no rituales vacíos. Esta misma advertencia resuena hoy para nosotros. La fe verdadera no se mide por ritos, sino por frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista tenía claro que su bautismo era solo una preparación para algo mucho mayor. Él mismo declaró: «Yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo». Mateo 3:11. Ese poderoso es Jesucristo, quien bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Este anuncio muestra que el bautismo de Juan era transitorio, un prólogo necesario para la obra completa que Jesús traería. No era el final, sino apenas el comienzo de una renovación espiritual mucho más profunda y transformadora. El bautismo con el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del poder de Dios y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hechos 2:1-4. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia y el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne». En cuanto al bautismo con fuego, tiene una doble dimensión: purificación para los que creen y juicio para quienes rechazan la salvación. Así vemos que el bautismo de Jesús lleva a la plenitud de la relación con Dios. El bautismo cristiano heredó aspectos del bautismo de Juan, pero alcanzó un nuevo significado con Jesucristo. Ya no es solo un símbolo de arrepentimiento, sino una identificación directa con la muerte y resurrección del Salvador. Pablo explica en Romanos 6:3-4 que al bautizarnos somos sepultados con Cristo en su muerte y resucitamos para vivir una vida nueva. El bautismo se convierte entonces en un testimonio público de nuestra fe, un compromiso firme de dejar atrás la vida de pecado y caminar en novedad de vida junto a Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿es el bautismo un requisito absoluto para la salvación? Existen diferencias entre las doctrinas cristianas. Algunos citan Hechos 2:38, donde Pedro exhorta a arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados, mientras otros destacan que Pablo en 1 Corintios 1:17 afirmó que su misión principal era predicar y no bautizar. Si el bautismo fuera absolutamente indispensable para ser salvo, ¿no sería contradictorio que el apóstol pusiera el énfasis en la predicación de la fe en lugar del rito? Y el ejemplo del ladrón en la cruz refuerza esta idea. Este hombre, al reconocer a Jesús como Rey, recibió la promesa: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. No tuvo oportunidad de bautizarse, pero aún así obtuvo la salvación. Esto muestra que, aunque el bautismo es una parte importantísima de la vida cristiana, la salvación proviene de la fe y la gracia, no de un acto ritual en sí. Sin embargo, cuando es posible, el bautismo sigue siendo un acto de obediencia y un testimonio de la transformación interior. El bautismo también es un hito espiritual. Como un matrimonio simboliza la unión de dos vidas.
Así como Felipe bautizó inmediatamente al etíope tras su confesión de fe, Hechos 8:36, el bautismo representa una decisión pública de seguir a Cristo. No nos hace automáticamente mejores, pero señala nuestra entrega y compromiso. Sin embargo, bautizarse sin verdadera fe no tiene valor real. No es un simple rito tradicional, sino la expresión externa de una profunda experiencia interna con Dios, nacida de una fe viva y genuina. Surge también el debate sobre el bautismo infantil versus el bautismo consciente. Muchas iglesias bautizan bebés, argumentando continuidad con la circuncisión del Antiguo Testamento. Pero al analizar las Escrituras vemos que el patrón bíblico, es otro. Primero, la fe, luego el bautismo. Marcos 16:16 lo deja claro. El que crea y sea bautizado será salvo. La fe es el elemento esencial. No se condena al no bautizado, sino al que no cree. Así, el bautismo es una respuesta voluntaria, de fe y no una fórmula automática de salvación. El bautismo es, ante todo, un acto de fe, un privilegio, no una carga. Representa la entrega completa de nuestra vida a Dios y el deseo de vivir conforme a su voluntad. Cada cristiano debe preguntarse sinceramente: si aún no he sido bautizado, ¿estoy listo para dar este paso de fe? Y si ya lo he hecho, ¿mi vida refleja esa nueva identidad en Cristo? Más allá de ser una obligación o no, el bautismo se convierte en un testimonio natural de una fe verdadera que late con fuerza en el corazón de quien ama profundamente a Jesús. Ahora que has descubierto estos secretos ocultos sobre el bautismo, surge una cuestión esencial. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Cambió tu perspectiva sobre el bautismo? ¿Has sido bautizado conscientemente o sientes ahora que necesitas dar ese paso? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu experiencia. Si este contenido edificó tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aún hay muchas verdades bíblicas más que vamos a revelar para fortalecer tu fe y acercarte más a Dios. No te detengas aquí. El próximo video ya está en pantalla, listo para que descubras otra verdad impactante que puede transformar tu vida espiritual. Haz clic ahora y continúa esta jornada de fe. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.